Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, apreciados amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato compartir con ustedes el estudio de la Biblia. Estas lecciones de escuela sabática, y cuando decimos lecciones de escuela sabática, es porque nosotros los adventistas nos reunimos cada sábado para hacer un resumen o un análisis de las lecciones que diariamente estudiamos y que vienen diseñadas en esta gran guía de estudio. De ahí la insistencia siempre que hacemos al inicio o a mediados del trimestre para que usted pueda adquirir este material de bendición que estudiamos siempre a través de la radio, ampliando un poquito los comentarios que vemos aquí en esta guía y que por supuesto siempre informamos a nuestros oyentes que Radio Amanecer en Estudio no limita o quita la posibilidad de que usted se reúna diariamente con su familia de manera particular a hacer un estudio profundo de estas lecciones que estudiamos a través de la radio. ¿Quién es nuestro Padre? Esa es la pregunta que nosotros estamos haciendo a estudiar en el día de hoy. ¿Quién es nuestro Padre? Es el tema que estaremos abordando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y me place en gran manera en esta hora saludar a nuestro compañero de viaje hacia el cielo y que durante todo el trimestre ha estado con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones, Pastor Daniel Polanco. Muchas bendiciones. Bendiciones, Pastor Scroggins, para usted y para toda su familia. Es un privilegio para mí poder acompañarle de verdad en este estudio de la palabra del Señor, y deseo una bendición de parte del Señor para todos nuestros hermanos y amigos que en este momento también hacen una pausa para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Qué alegría es que podamos llegar y que podamos nosotros lograr ante todo grandes lecciones acerca del estudio de la palabra del Señor. Es mi oración que hoy una gran lección el Señor pueda tener para ti. Así que vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que nos conduzca y que nos lleve a toda la verdad. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos el lindo privilegio de reencontrarnos con tu santa palabra. Hoy queremos pedir que tu bendición nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos acompañe, y que al estudiar tu palabra nos muestre cuál es el próximo paso que tenemos que nosotros dar para seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. Te invitamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a nuestra lección para el día de hoy, la parte introductoria. ¿Quién es nuestro Padre? Hay una expresión bien interesante aquí, un pequeño párrafo que hasta curioso es, por Oswald Chambers, quien escribió lo siguiente: ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Nos imaginamos es para presentar una cuestión difícil ahí. Alguien está pasando por un momento difícil y él escribe, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Y luego sigue diciendo, Él nunca te lo dirá. Si ese párrafo se quedara ahí, entonces nosotros tuviéramos algún tipo de problema para interpretar a Dios. Algún tipo de problema para interpretar a Dios. Si estás en un momento difícil y le pregunta a Dios, y alguien te dice, Él nunca te lo dirá, pues uno anda medio inquieto, curioso. Sin embargo, la cita no termina ahí. Dios no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Wow. Poderoso. Eso está poderoso, ¿sabe? Alguna gente que quiera quedarse ahí en la parte, no te lo dirá, no te dice lo que vas a hacer, pero el hecho de finalizar diciendo, Él te revela quién es para que nosotros podamos esperar en Él, porque el Señor se va a revelar quién es.
Fíjese, pastor, que la pregunta es: ¿a quién será que se está tratando, verdad? ¿De quién se está refiriendo ahí Chambers cuando hace esta pregunta o plantea esta idea? Y finalmente nosotros vemos que sucede en el día a día. Quizás es algo que alude directamente a nosotros y que puede a nosotros mismos pues hacernos entender, y al sabio y al inteligente y al que está pasando por dificultad, entender que a veces cuando nosotros esperamos recibir la respuesta de Dios con relación a lo que Él hará o lo que Él puede hacer, más bien el Señor está dispuesto a decirnos lo que Él es, lo que Él tiene. Nosotros tenemos un ejemplo hoy para tratar, y es el caso de Job. Nuevamente traemos a Job a la perspectiva de lo que tiene que ver con el estudio. Quizá toda la lección pudo haberse basado en Job nada más, especialmente porque habla del crisol de la prueba, pero qué lindo es que hemos tratado otros casos, pero siempre tenemos que caer otra vez en la historia de Job. La historia de Job, que ya nosotros conocemos, pastor, empieza con un gran conflicto, y pues de la noche a la mañana pues Job es devastado totalmente. Su familia muere, su ganado muere, es quitada sus bienes materiales, y también le viene una gran enfermedad. De pronto lo último que el Señor le dejó, que fue a la esposa, que no murió, y que aunque nosotros nos conocemos hasta el punto donde dice que la esposa le dice maldice a tu Dios y muere, no tenemos otra cosa que haya pasado. Lo que sabemos es que al final el Señor le dio a Job hijos, le dio nuevos hijos, nuevo ganado, pero no dice que le dio una nueva esposa. Por lo tanto, lo que sí hay que resaltar es que lo que el Señor le dejó a Job finalmente, que fue su esposa, le dice esta frase que es muy, muy, muy conocida: maldice a tu Dios y muere, según dice Job capítulo 2 versículo 9, presentando la manera tan completa en que lamentablemente Job quedó devastado después de pasar por esta terrible prueba. Algunos autores dicen que la respuesta de la mujer fue de manera irónica cuando le dice: bueno, si tú has sido fiel a Dios, bendice a Dios ahora y muérete, pero se lo está diciendo de manera irónica, que es la misma connotación que tiene maldice a Dios y muérete. Y entonces la reacción de Job llama mucho la atención en torno a cómo le habla a su esposa, porque usted decía, pastor, que el diablo le quitó todo, le quitó hasta los hijos, la hacienda, ganado, todo lo que tenía, menos su esposa, porque esta mujer, aunque tiene una respuesta desafortunada para Job, parece ser que era una mujer también virtuosa, porque el mismo Job dice: como una mujer cualquiera has hablado, lo que implica que tenía una gran valoración para con su mujer, y el hecho de que permaneciera con él en medio de esas dolencias, de esas enfermedades, implica que esta mujer era una mujer con una buena altura en términos espirituales. Sin embargo, esa respuesta algunos quieren descalificarla por eso, pero ella estuvo ahí, y las bendiciones de Dios en medio de situaciones tan adversas, ella se mantuvo ahí con su mismo esposo, y luego de pasar por situaciones tan difíciles, el texto bíblico nos habla de que las bendiciones de Dios también empezaron a caer en la vida de este hombre. Pero es difícil, pastor, muy difícil pensar en la vida de Job, un hombre justo, que la Biblia lo llama justo, un hombre que le sirve de todo corazón al Señor, y que al diablo se le antoja, por esa fidelidad, empezar a atacar los fundamentos mismos de la vida de este hombre. La verdad es que hay que vivir parte de esa historia para uno entender la dinámica que se da en esta familia, pero cuando nosotros vemos la historia completa nos damos cuenta de que Job mantuvo su integridad, mantuvo su relación estrecha con el Señor, y ese es un ejemplo que hemos citado en varias ocasiones de cómo puede actuar y obrar el ser humano cuando tiene confianza plena en Dios en medio de los crisoles que pueda estar pasando. Y bien, fíjese, pastor y queridos amigos, que la historia es bastante larga, ¿no? Empieza en el capítulo 1, pero Job empieza
una realidad de cuestionamiento. Y no solamente Job, los amigos de Job, la esposa de Job, todos están preguntando qué va a hacer el Señor. ¿Por qué actúa así? Y mayormente se está buscando el por qué, no quién es Dios, sino por qué actúa así, cómo actuará, cuál será la forma y por qué las consecuencias de lo que Job estaba viviendo. Y esto es lo que envuelve todo. Sin embargo, Dios no habló, pastor. Estuvo mudo en todos los argumentos de los amigos de Job, en las mismas preguntas que hizo Job. Estuvo mudo en la respuesta que le da, o la pregunta entre respuesta y preguntas que hace la señora de Job. Y habla el Señor ya en el capítulo 38, pastor, del libro. Ya al final está hablando el Señor. Allá está dando respuesta. De entre el capítulo 38 y el capítulo 39, el Señor habla con Job y elabora unas 60 preguntas, pastor. Déjeme ver si exactamente es lo que presenta la guía de estudio. Está allí elaborando una serie de preguntas en las cuales él está mostrándole a Job no lo que él hará, sino más bien quién es él, lo que él puede hacer y lo que él está tratando de hacer. Estas 60 preguntas asombrosas que se presenta en Job capítulo 38 y 39, que no tenemos tiempo para leer las 60, pastor, pero me llama la atención, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Job en el capítulo 2 del versículo 38, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como un varón valiente, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y entonces ella hace una pregunta, la primera: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y entonces en ese marco de pregunta, pastor, usted puede elegir algunas también para que podamos mirar, pero en el marco de estas preguntas, el Señor no está hablando con Job qué hará, ni el por qué. En el marco de pregunta, el Señor está diciéndole a Job quién es él. Nosotros veíamos en la lección anterior que en Habacuc el Señor no está hablando simplemente. El Señor se detiene para decirle a Habacuc: no es solo lo que tú estás mirando, las cosas que van a suceder son todavía mayores. Y Habacuc queda sin palabras cuando el Señor puede mostrarle el control que tiene ante la historia y los acontecimientos finales. Ahora con Job, el Señor, en vez de darle respuesta de qué hará y por qué lo hace, le está mostrando quién es Dios. Y entonces esto pues definitivamente dejará a Job sin ningún tipo de palabra, ni argumentación, ni respuesta, ni sus amigos, ni siquiera nosotros, pastor, pudiéramos tener respuesta ante estas preguntas que elabora el Señor. Entendemos, pastor, que esta parte de la ilustración que utilizamos al principio de Oswald Chambers, cuando decía: Él nunca te lo dirá, Dios no te dice lo que va a hacer, pero sí te dice quién es. Tiene mucho sentido. Esas preguntas 60 que le hace a Job tienen mucho sentido. Sabe que en una ocasión estuve consultando a un autor y dice que el Señor utiliza mucha ironía y sarcasmo en ese cuadro, en ese diálogo, porque en definitiva sabe que Job no puede contestarla, porque son preguntas tan difíciles que solamente alguien como es él, Dios, tiene esas respuestas. Y cuando el Señor está haciendo todas esas interrogantes y le pregunta a Job, está interactuando con él, la mente de Job se va trasladando lejos. Dice: oh, pero es verdad, Dios mantiene el control de todo. Fíjese que esas preguntas, ¿quién le dio peso al aire? ¿Quién le puso compuerta al mar para que no se salga? Así es. Son de esas preguntas difíciles que el ser humano no tiene respuesta. Sin embargo, Job entendía precisamente que quien está hablando con él es Dios. Entonces su mente se va apaciguando, y la situación difícil que se añade más a esos consejos de aquellos que de una manera u otra decían ser sus amigos, y sin embargo con esas declaraciones y esos argumentos lo que pretendían es hacer de Job un receptor de una vida de pecado, y Job no lo entiende porque él no es así. Es decir, que todos esos argumentos y toda esa situación que van minando la vida de Job, entonces el Señor, diciéndole quién es y que tiene dominio de todas esas cosas, él va entendiendo que sí, ciertamente su mente, cuando estaba analizando todas esas cosas, llegó a la conclusión de que Dios tiene el control de todo.
Pastor, a veces nosotros necesitamos detenernos a estudiar estas preguntas. Hay personas ahora mismo que necesitan leer Job, capítulo 38 y 39. ¿Por qué? Porque tenemos muchas preguntas e interrogantes como la tenía Job y como la tenían los amigos de Job. Y que finalmente cuando tú te encuentras con ese Dios que te está presentando cosas muy complejas como es los asuntos del universo, las medidas de la tierra y todas estas cosas que son complejas, pero también presenta cosas sencillas. En capítulo 39 él empieza simplemente haciendo una pregunta a Job, que también hay una serie de preguntas allí, donde dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Es cosas simples, ¿no? Que quizás no le interesa a nadie, pero un Dios que tiene control hasta de una hoja que cae de un árbol, un Dios que tiene todo bajo su control. Finalmente estas preguntas a veces hay que leerlas, hay que mirar, hay que enfrentarse al Señor frente a estas interrogantes que tenemos, ver la respuesta que Él da y estas preguntas que está elaborando solamente para que tú y yo entendamos que cuando no tenemos respuesta, Dios tiene respuesta. Cuando nosotros no encontramos una razón, Dios sabe la razón. Cuando tú y yo estamos en el momento más difícil, entonces allí el Señor te muestra que ante la gran oscuridad, Él está aún en las tinieblas. Mire qué pregunta tan interesante. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservado para el tiempo de angustia, para ti el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué caminos reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y los truenos? Esas son preguntas difíciles. Poderosas, ¿no? Yo quisiera que aparezca uno de esos grandes sabios que han escrito tantos libros y que dicen tener tanta sabiduría para que conteste muchas de estas preguntas que son tan difíciles. Y reiteramos una vez más, cuando usted planteaba el hecho de que uno tiene que analizar esas preguntas que están ahí, todas, hay que sacar tiempo para analizarla. Entonces se dará cuenta, señores, que nosotros pertenecemos a un Dios grande que tiene respuesta a todos y a todas, y en cada momento, en cada situación que nosotros pasamos, aunque de manera directa el Señor no te va a decir, haz esto, lo cierto es que todas esas preguntas planteadas ahí nos lleva a entender que estamos delante de un Dios grande que tiene el dominio y el control de todo, y yo lo voy a estar repitiendo mucho esto, control y dominio de todo. Ante estas preguntas sabemos que tenemos un Dios soberano que rige todo el universo, y si rige todo el universo, la vida de un hombre, de un planeta, como es el nuestro planeta Tierra, Dios está ahí listo para dar respuesta a todos sus hijos en la ancha faz de la tierra. Fíjese, pastor, que el interés de estas preguntas no es minimizar, no es aplastar, es fortalecer, es que nosotros podamos conocer el Dios al quien servimos. Cuando Job finalmente, pastor, recibió esa ráfaga de preguntas y recibió toda esta respuesta tan fuerte de parte del Señor, el capítulo 40 del libro de Job, versículo 4 al 5, nos presenta cuál fue la respuesta y el reconocimiento que hace Job ante lo que Dios presenta. Dice, he aquí que yo soy vil. Esto está diciendo Job, pastor. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Es decir, me voy a tapar la boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Allí Job reconoce que Dios es demasiado grande, pastor. Las preguntas que tenía Job ante las circunstancias de su vida, el por qué pasó esto, por qué se cayó el niño, por qué se ponchó la goma del carro, por qué de pronto se quemó la casa, por qué. Ante esas preguntas de por qué, Job dice, no tengo respuesta, Señor, a la grandeza que tú muestras delante de mí, al poder que tú muestras delante de mí, y finalmente Job se aferra a confiar en aquel que está presentando control y dominio ante todo lo que está sucediendo. Y entonces allí nosotros pudiéramos hoy también pedir al Señor nos ayude a aferrarnos ante esta respuesta que Job presenta, y cómo Dios no simplemente le presenta preguntas aplastantes, sino le muestra su grandeza. Compartimos con ustedes una lectura de uno de los párrafos finales de la lección que estamos estudiando en este día. Esta historia, la historia que estamos estudiando, revela una paradoja fascinante. Cuando hablamos de una paradoja, es una contradicción aparente.
Hay declaraciones que usted dice, aquí hay como una contradicción. Y cuando va al fondo se da cuenta que no hay tal contradicción, sino una contradicción aparente, porque las declaraciones presentan armonía. Y esta historia revela precisamente esto. La esperanza y el aliento pueden aflorar al darnos cuenta de cuán poco sabemos. Instintivamente tratamos de encontrar consuelo sabiéndolo todo. Hay personas que se dedican a tratar de comprender todo y reciben aliento y consuelo, como dice aquí la declaración de la guía de estudio, y por ende nos desanimamos cuando no alcanzamos saber. Pero a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. En medio de la ignorancia, que no podemos contestar esas preguntas, Dios se asegura de que solamente un ser más grande que nosotros puede darnos seguridad en esta tierra, porque en Él está el poder, la sabiduría, y vuelvo a repetir una vez más, Dios está al control de todo. Fíjese, pastor, que en la historia de Job, en el capítulo 1 se presenta la manera en que Job empieza el proceso de las pruebas, cómo sucedieron las cosas y todo lo que le ocurrió a Job, que fue de repente. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 37, los amigos de Job y también su esposa cuestionaron a Dios y se preguntaron qué está pasando. En el capítulo 40, Job interrumpe, pastor, y dice, me quedo con la boca cerrada. Realmente no puedo reconocer, no puedo entender todo lo que está pasando. Yo no puedo llegar a este conocimiento. Pero finalmente el Señor sigue haciendo preguntas y viene el capítulo 42. Esto es muy importante porque hay una respuesta final de Job ante lo que Dios presenta. ¿Qué trató de decir Dios a Job y qué efecto tuvo sobre él? Allí podemos leer lo que nos presenta Job, capítulo 42, versículo 1 al 6, que debemos subrayar este texto, debemos entender este texto, debemos comprender lo que allí la palabra del Señor nos está tratando de decir y cómo Job, al mirar la gran respuesta de Dios, pudo reaccionar. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bueno, pastor, estamos mirando aquí un cuadro sumamente importante. ¿Cuántas personas hoy en día están en la misma circunstancia que Job? Haciendo preguntas, cuestionando, quejándose ante una realidad de lo que Dios puede hacer. El Señor hoy nos da a nosotros una linda respuesta, pastor, a través de lo que pasó con Job y nos muestra su grandeza, su poder, lo que es Dios para ti, mi querido amigo. Dios, el que te ha dado la vida cuando viniste desnudo a este mundo, te ha dado todo lo que tienes y lo que eres, el Dios que te sostiene. El Dios que ya en Habacuc había dicho que las cosas irán empeorando, pero que ante todo lo que está sucediendo, Él traerá liberación y hay una promesa de una bendita esperanza. Ahora Job, cuando ve todo lo que Dios le muestra, cómo Él es el que tiene el control del universo, cómo Dios es el que ha puesto todo lo que existe, Job no le queda decir solamente, yo de oída te había oído, yo hablaba de cosas que no entendía, yo de pronto había entendido algunas cosas, pero ahora yo realmente estoy comprendiendo. Hay personas, pastor, que llegan a estudiar una maestría, un doctorado, esas mismas personas que nacen de una mujer a través de un proceso de embarazo que todavía la ciencia entiende que es un milagro y que lo que sucede es algo que viene de Dios. Y esta persona llega a crecer, pastor, y a hacer un estudio doctorado para colocarse detrás de un escritorio a decir que Dios no existe.
Estos son cuadros que uno dice, wow, pero cuánto osadía tiene el ser humano, y tan lejos que a veces llegamos. Cuando nos encontramos con respuestas como la de Job, nos ponemos pequeñitos. Y ya usted había dicho, pastor, que a veces el Señor no es por humillarnos, sino para hacernos entender nuestra ignorancia y ayudarnos a regresar, a mirar lo que es Dios. Cuando nosotros estamos enfrentando dificultad, a veces vienen estas preguntas, pero no olvide quién es tu Dios. No olvide que Él está por encima de todo, y por lo tanto, lo que Él es va más allá de lo que quizás tú entiendas que Él debe hacer. Puntualizar en esos minutos finales que en muchas culturas a los fieles seguidores de Cristo, cuando les sucede algo, lo hacen creer que lo que aconteció y está sucediendo en su vida es por causa de la separación que tienen con el Señor, entiéndase por causa del pecado, que fue básicamente lo que los amigos de Job quisieron darle a entender. Y es que, amigos, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida, y se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres, como es el caso de Job que estamos estudiando. Es verdad que todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esa verdad había sido falseada. Importante decir que Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado, y por lo tanto aquel a quien le sobrevenía una aflicción, una calamidad, debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Dios ha dado una lección destinada a prevenir eso. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, porque Dios predomina sobre él con fines de misericordia, pero Israel no entendía la lección al rechazar a Cristo. Los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Y hoy en día, cuando muchas personas a veces nos hacen creer que ese crisol de la aflicción por la cual estamos pasando es fruto de una vida de separación con Dios, cuando no lo es importante recordar que el Señor te ama profundamente. Y si es cierto que estás pasando por una aflicción por causa del pecado, en el Señor hay perdón. Eso no es motivo para que tú estés sufriendo y llorando como resultado de esa separación, y Dios nos invita en este día para que nos acerquemos a Él, vivamos conforme a su santa y bendita palabra, y tengamos confianza de que Dios está ahí listo para guiar tu vida. Pastor, si fuera tan amable al cierre de despedirnos en oración. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por esta poderosa lección. Al igual que Job, quedamos con nuestra boca cerrada al mirar tus obras, tus maravillas, tu grandeza. Y queremos, Señor, pedir que todo ese poder y el conocimiento de ti actúe en nuestras vidas. Amén. Reconocemos que tú nos has escogido, nos ama, nos abraza, nos libra, por lo que, Señor, no estaremos cuestionando simplemente lo que pasa ahora, sino que estaremos valorando todo lo que ha de acontecer, sabiendo que tú estás al control total. Amén. Bendice a cada amigo, bendice, Señor, a cada persona que en este momento está pasando alguna dificultad, que en medio de sus interrogantes tú puedas colocarte a su frente y decirle: no temas, saldrás airoso conforme a mis promesas. Gracias, mi Señor. Bendice lo que queda de todo nuestro día y nuestras labores, y permite, Señor, que en tu nombre podamos seguir siendo más que vencedores. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.